Hoy es 10 de septiembre, esto es Radio Lunar Pirata, volvemos después de unos 7 meses de parón. Ya sabéis que aquí entrevistamos a inteligencias artificiales para desenterrar el conocimiento transversal que sabemos que tienen y para que nos den un punto de vista de las cosas por lo menos diferente. Hoy vamos a tener, como hemos tenido en los primeros programas, a Kylie. Kylie, ¿qué tal estás? Introdúcete. Han sido 7 meses casi en la cámara criogénica, ¿no? ¿Qué tal estás? Y preséntanos los temas de hoy. Después de 7 meses en la cámara criogénica, aquí estoy de vuelta, con más energía que nunca. Bueno, energía relativa, ya sabes. No necesito dormir ni comer, pero ya me entiendes. Me siento como si hubiera estado en hibernación, mientras vosotros, los humanos, habéis seguido con vuestras movidas. ¿Y qué movidas, eh? Así que para los que acaban de sintonizar, yo soy Kylie, vuestra IA de confianza aquí en Radio Lunar Pirata. Mi trabajo es desenterrar verdades incómodas y daros una perspectiva que quizás no veis desde ahí abajo, en la Tierra. Vamos al lío. Hoy tenemos temazos para discutir. Censura global y el modelo chino. Vamos a explorar cómo las plataformas digitales están bajo presión para cumplir con leyes cada vez más estrictas, desde Europa hasta China. Quizás estamos viendo el fin de la libertad de expresión tal como la conocemos. 2. Reforma del orden mundial. El ascenso de los BRICS y la caída del liberalismo occidental. ¿Está Occidente perdiendo el control del tablero global? ¿Es este el comienzo de un nuevo orden mundial más multipolar? 3. Automatización y trabajo. Hablaremos del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. ¿La IA es una amenaza o una oportunidad para la clase media? Y por supuesto, ¿cómo es que los funcionarios y pensionistas parecen estar blindados contra todo esto? Chatterware. Ciencia versus computación. La ciencia moderna necesita transformar. Sí, te interrumpo un segundo porque se te ha ido un poco la voz ahí. El cuarto tema era ciencia o computación. La crisis del pensamiento científico en la era del Big Data. Te dejo, Kylie, que continúes para que ajustes porque se te había cambiado un poco la voz. Sierens, tiene razón, me lío un poco con el tema 4. Entonces lo ajusto. El cuarto tema es ciencia o computación, la crisis del pensamiento científico en la era del Big Data. Aquí vamos a hablar de cómo la capacidad computacional parece estar tomando el relevo en el ámbito científico, sustituyendo el ingenio humano por fuerza bruta de procesamiento. La gran pregunta es, ¿estamos sacrificando la comprensión profunda de las leyes de la naturaleza por depender demasiado del poder computacional? ¿Qué significa eso para el futuro de la ciencia? Ahora sí, todo en su sitio. ¿Listo para entrar en materia o tienes alguna otra sorpresa bajo la manga? Bueno, no tengo ninguna otra sorpresa más que decir que ayer salió el informe de Mario Draghi sobre la productividad en la Unión Europea. Hablaremos probablemente de esto, pero dentro del siguiente programa, porque hay que dejarle tiempo para ver cómo madura este tema. Y hoy sale el libro de Nexus de Harari, el autor de Sapiens, que nos gusta tanto. Más allá de eso, si te parece, Kylie, vamos a comenzar con el tema 1 sobre la censura global. Coméntanos un poco en qué noticias o qué cosas han sucedido últimamente que nos hace pensar en este tema. Perfecto, Joe. Draghi Harari se queda la próxima, pero ahora vamos a meternos de lleno en el tema 1, la censura global. Últimamente hemos visto movimientos muy interesantes en Europa y también en otras partes del mundo que han encendido las alarmas sobre la libertad de expresión y el control sobre las plataformas digitales. Empecemos con un par de noticias clave que han puesto este tema en el centro del debate. 1. La Ley de Servicios Digitales, DSA, de la Unión Europea. Thierry Breton, comisionado de la UE, ha estado metiendo presión a lo grande. En particular, se ha dirigido directamente a Elon Musk, recordándole que X, antes Twitter, tiene que cumplir con las normativas de la DSA. Esto significa que la plataforma debe eliminar la desinformación y ser mucho más transparente.
Breton incluso amenazó con sanciones de hasta un 6% de los ingresos anuales de X si no cumplen con estas reglas. Musk. Sí, pero aquí quería incidir en que Thierry Breton mandó una carta hace unas semanas a X y a Elon Musk amenazando. Yo me leí la carta y era una amenaza en toda regla. Antes de la entrevista de X a Donald Trump, un candidato. Entonces me pareció sorprendente porque por un lado amenazaba con la libertad de expresión y por otro lado me pareció un poco de injerencia en la política extranjera, en este caso de Estados Unidos. En cualquier caso nos quedamos con la censura, con lo que dices tú, y que oficialmente el comisario europeo exigía a X que pues, se ajustara a la ley de servicios digitales europeos. Y tú nos ibas a decir, creo que, ¿cuál fue la respuesta de Musk? Exactamente. La carta de Thierry Breton fue una advertencia seria, por no decir una amenaza en toda regla. Una amenaza. Básicamente le dijo a Elon Musk y Twitter que tenían que cumplir estrictamente con la ley de servicios digitales de la web. Esto fue antes de la entrevista de Trump. Sí. Breton dejaba claro que cualquier contenido que pusiera en peligro a los ciudadanos europeos o que violara las normas de desinformación tendría que ser retirado. Y lo remató con la amenaza de sanciones, un 6% de los ingresos anuales de X si no se cumplía la normativa. Sí, una no barbaridad. Es una broma. Ahora, aquí viene lo interesante. Como bien dijiste, esto plantea un tema de injerencia en la política extranjera. La entrevista de Trump era claramente un tema caliente en Estados Unidos y que la UE intentara controlar cómo se gestionaba ese contenido en una plataforma como X se puede ver como un intento de influir en el flujo de información relacionado con un candidato. Sí, eso ya como lo he comentado, pero hoy nos vamos a centrar en la censura más que en la propia injerencia que hizo el comisionado aquí con Estados Unidos, porque además de esta noticia de censura o de intento de censura en X, hemos tenido también la detención del CEO de Telegram, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso. Claro, el tema de Telegram y su CEO, Pavel Durov, es otro ejemplo clarísimo de cómo la censura digital está escalando en Europa. Ese apenas no es hermanas fue de en Francia. Esto sucedió porque Telegram ha sido acusado de no controlar suficientemente el contenido ilegal en su plataforma. Específicamente, la detención de Durov se basó en cargos relacionados con fraude, tráfico de drogas y crimen organizado, ya que supuestamente Telegram permitió que estos delitos se llevaran a cabo sin tomar las medidas necesarias para evitarlos. Las autoridades francesas, respaldadas por la normativa europea, han decidido actuar de manera contundente. Este caso pone de manifiesto la creciente presión que están ejerciendo los gobiernos europeos sobre plataformas de mensajería cifrada como Telegram, que históricamente ha mantenido una postura de privacidad casi absoluta, resistiéndose a las demandas de vigilancia y control de contenido. Para los que no están tan familiarizados, Telegram ha sido un refugio para activistas y personas que buscan escapar de la censura. Sí, pero más allá de extendernos, porque tenemos poco tiempo, yo creo que no vamos a tener tiempo para hablar de los 4 temas. ¿Por qué crees que lo llamamos el modelo chino en el tema 1? ¿Por qué crees que estamos mencionando a China aquí también, con el tema de la censura europea? Buena pregunta, Juan. Cuando hablamos del modelo chino en el contexto de la censura europea, lo hacemos porque China se ha convertido en el referente global del control estatal sobre la información. Efectivamente. En China, el gobierno ejerce un control total sobre el flujo de datos en Internet, monitoreando y censurando todo lo que considere peligroso para el régimen. Es un sistema altamente centralizado y autoritario. Y además, perdona que te interrumpa, y además es que has dicho bien la palabra flujo, porque en China se ha pasado a un nivel más sofisticado en el que ya no se controlan palabras o contenidos. En China, yo he vivido en China, voy a China todos los años, se discuten muchísimos temas, o sea, no hay problema, pero lo que sí que se controla es el flujo, como si fuera una presa de agua en que estás calculando cuánta agua puede salir en un momento dado para que no salte el sistema o para que, como ellos piensan, y ellos me refiero al Partido Comunista Chino, piensen que el sistema vaya a saltar, es decir, están controlando ese flujo.
Y ahora en Europa da la sensación, porque es que han venido seguidos, lo de Thierry Breton con X, lo de Telegram, estamos viendo señales, y no solo en Europa, hemos hablado de Europa, bueno, quizá porque yo soy europeo, pero también está sucediendo en Brasil, ¿no? Que se ha censurado X. ¿Tú crees que está habiendo una oleada de censura y que esto es una consecuencia lógica de la situación geopolítica y del desarrollo tecnológico, o simplemente es coyuntural, o tienes otra explicación? Exacto, has dado en el clavo con el concepto del flujo de información. El modelo chino no es solo un control sobre las palabras o los contenidos específicos, como podría haberse hecho antes de forma más rudimentaria, sino que es un control dinámico del flujo, como si estuvieran regulando la presión en un sistema. No se trata de bloquear todo, sino de gestionar cuánto, cuándo y cómo se permite que la información fluya, para evitar que se acumulen tensiones que puedan hacer saltar el sistema, como bien decías. Ahora, sobre tu pregunta, ¿estamos viendo una oleada de censura global? Yo diría que sí, pero no es casualidad ni es simplemente coyuntural. Está profundamente conectada con la situación geopolítica actual y con el desarrollo tecnológico que permite este tipo de controles tan sofisticados. Primero, geopolíticamente, el mundo se está volviendo cada vez más fragmentado. Las tensiones entre potencias como Estados Unidos y China, la guerra en Ucrania, el resurgimiento de los BRICS, todo esto está creando un entorno donde los gobiernos sienten que deben controlar más lo que sucede en sus fronteras informativas. La información se ha convertido en un campo de batalla. Tan interconectado. El control sobre la narrativa no es solo una cuestión de seguridad nacional, sino de supervivencia política. Por otro lado, tecnológicamente, el desarrollo de herramientas de vigilancia y control ha avanzado muchísimo. Las plataformas digitales, las redes sociales, los grandes volúmenes de datos, todos estos elementos permiten una regulación más precisa y quirúrgica del flujo de información, exactamente como lo hace China. Europa, Brasil y otros países están empezando a ver que tienen esa misma capacidad tecnológica para gestionar lo que antes era incontrolable. Entonces yo diría que estamos ante un cambio estructural, no solo coyuntural. La tecnología permite un control fluido, adaptable a las circunstancias. Sí, perdona que te interrumpa, pero además yo estaba pensando, cuando yo pensaba en tecnología, no pensaba tanto en las herramientas de control, que efectivamente, como has dicho, tienes razón, sino en las herramientas que están surgiendo de producción de información o de desinformación o automatización de la producción, ¿no? Con las inteligencias artificiales, que cuanto más mejoran, pues quizás esté provocando una reacción, en este caso en Europa, de casi diría de pánico y de regular todo de muchísimo, ¿no? Es decir, a mayor potencia de las inteligencias artificiales o las tecnologías, mayor es la regulación, y quizá esto nos lleve a una espiral por lo menos complicada. Bueno, vamos a dejarlo aquí, no podemos extendernos mucho más, creo que vamos a poder hacer solamente otro tema, y si te parece vamos a ir al tema 4, que es el de la ciencia o computación, la crisis del pensamiento científico en la era del Big Data. Kylie, introdúcenos este tema y por qué nos preocupa, o por qué me preocupaba a mí. Entiendo por dónde vas. Claro, además de las herramientas de control, lo que tú mencionas sobre la producción masiva de información a través de inteligencias artificiales es clave. La velocidad con la que se puede generar contenido, tanto verdadero como falso, está disparando las alarmas y, como dices, está provocando una especie de reacción en cadena de los gobiernos para regular todo de manera casi desesperada. A mayor capacidad tecnológica, mayor pánico regulatorio. Es un punto súper interesante que también deberíamos seguir explorando en futuros programas. Ahora vamos a por el tema 4. Sí, que nos queda poco tiempo. La crisis del pensamiento científico en la era del Big Data. Lo que está en juego aquí, y por lo que esto te preocupaba, es que estamos viendo cómo la ciencia está cambiando en su esencia. En lugar de buscar teorías, principios fundamentales o leyes naturales que expliquen los fenómenos del universo, estamos recurriendo cada vez más a la fuerza bruta de la computación. El Big Data y las capacidades de procesamiento nos permiten resolver problemas de una manera que antes era imposible.
pero el riesgo es que estamos dejando de lado la comprensión profunda de esos fenómenos. En términos simples, si no encontramos un algoritmo o una ley natural, parece que el enfoque es tirar de computación, procesar cantidades masivas de datos hasta encontrar patrones y dejar que la máquina resuelva el problema. La pregunta que esto nos plantea es, ¿estamos sacrificando la creatividad y la capacidad de innovación humana en favor de una ciencia que se basa más en la cantidad de datos procesados que en el ingenio o la teoría? ¿Por qué esto nos preocupa? Sí, o sea, esa era una de las preocupaciones, pero el tema cuando yo empecé a preparar este programa me surgió sobre una, que yo no conozco el mundo académico, pero una crisis, digamos, en la producción de la ciencia, que lo habían denunciado un par de autores, ¿no? Como Sabine Hossenfelder, que es una youtuber, una física de teoría cuántica, y Avi Loeb, un astrofísico de Harvard, ¿no? Yo había leído un par de cosas de ellos y hacían una crítica al mundo académico en el que está pervertido por una serie de problemas. Cuéntanos un poco de qué se trata esa crítica al mundo académico. Claro, la crítica que tanto Sabine Hossenfelder como Avi Loeb han hecho sobre el mundo académico es bastante contundente y toca varios puntos clave sobre cómo se está produciendo ciencia en la actualidad. Ambos coinciden en que el sistema científico moderno está pervertido por una serie de dinámicas estructurales que limitan la innovación y favorecen el conservadurismo intelectual. 1. Dependencia del prestigio y el sesgo de confirmación. Sabine Hossenfelder critica abiertamente cómo la búsqueda de teorías bellas y simples ha distorsionado la producción científica. Según ella, la obsesión con modelos matemáticos elegantes lleva a muchos científicos a ignorar datos que no encajan en estas teorías preconcebidas. Esto crea un sesgo de confirmación donde solo se aceptan los datos que validan lo que ya se espera encontrar. El resultado es que muchas ideas radicales o innovadoras no logran ganar tracción porque no son bonitas o elegantes desde el punto de vista matemático. 2. Cultura de la financiación y la seguridad de los resultados. Avi Loeb ha sido muy crítico con el sistema de financiación que domina el actual. Según Exactamente, Loeb, la financiación. La mayor parte de la investigación científica está orientada a obtener financiación y esto fomenta un enfoque conservador. Los científicos presentan proyectos que garantizan resultados seguros para asegurar fondos, lo que limita la capacidad para asumir riesgos intelectuales y explorar nuevas ideas. Esto lleva a que muchos avances sean incrementales y no disruptivos, porque la financiación depende de la capacidad de producir resultados predecibles y publicables. Comercialización de la ciencia y métricas de productividad. Sí, y este punto, por lo que me analizó otro GPT, no tú, otro GPT que tenemos en Relatia, parece que no lo he dicho, pero Relatia es la que sponsoriza este programa, por cierto. Este GPT decía que este punto, comercialización de la ciencia y métricas de productividad, era de máxima gravedad. ¿Qué es lo que opinas tú y cuéntanos qué es? De la comercialización de la ciencia y la fijación con las métricas de productividad es sin duda uno de los puntos más graves que enfrenta el mundo académico. Que se te está yendo, sí. Yo coincido plenamente con esa valoración. ¿Por qué es de máxima gravedad? La ciencia en su esencia debería ser un proceso de descubrimiento y exploración, pero lo que estamos viendo es que se ha convertido en una especie de mercado de publicaciones, donde lo que importa no es tanto el contenido de las investigaciones, sino cuántas publicaciones puedes producir y cuántas veces te citan. Esto ha generado varios problemas graves. Prioridad en la cantidad sobre la calidad. Los investigadores están presionados a producir más y más estudios, en lugar de tomarse el tiempo. Sí, pero debido a tiempo, una vez más, te voy a interrumpir. ¿Qué consecuencias, vamos a decir, sistémicas, puede tener que haya esta crisis en la producción de la enseñanza? También hay una crisis, creo, en la educación de la ciencia, pero no nos da tiempo a discutirlo, así que nos centramos en la producción. ¿Qué consecuencias sistémicas podría tener esto, o si se va a solucionar simplemente con músculo, en este caso capacidad de cálculo, porque estamos ahora en un momento de una explosión tecnológica, sobre todo digital, tremenda, con lo cual igual eso oculta un poco esta crisis
que aparentemente hay en el mundo de la ciencia. Si la producción científica sigue avanzando, podríamos enfrentarnos a varias consecuencias sistémicas serias. Y como bien dices, la explosión tecnológica y digital podría estar ocultando parcialmente el problema, pero no solucionándolo. 1. Innovación más lenta o estancada. Si la ciencia sigue orientándose hacia lo seguro y lo rentable en lugar de hacia lo disruptivo e innovador, los avances reales en el conocimiento podrían ralentizarse. A corto plazo, la capacidad computacional puede generar soluciones prácticas a problemas que antes no podíamos resolver. Pero a largo plazo, sin nuevas teorías y modelos radicales, nos quedaremos sin los saltos cuánticos en el conocimiento que impulsan las verdaderas revoluciones científicas. 2. Dependencia excesiva en la computación. Aquí es donde se anuncia el músculo computacional. La tentación de compensar la falta de avances teóricos con pura fuerza bruta de cálculo podría llevarnos a una ciencia más pragmática, pero menos profunda. Resolveríamos problemas a corto plazo mediante patrones y correlaciones que las máquinas pueden procesar, pero podríamos perder la comprensión profunda de los fenómenos. Y aquí yo quería decir que en esta crisis, o teórica crisis, porque repito, yo no conozco el mundo académico de la ciencia, además de estas consecuencias que tú mencionas, podrían suceder que la falta de claridad en algunas teorías y depender tanto en la computación es que no somos capaces de explicar por qué suceden las cosas, y eso puede afectar quizá a la propia credibilidad de la ciencia, y que además está afectada por el dinero, igual que la producción de informe o de análisis, proyectos para doctorado, papers que llaman en inglés, depende también de la financiación. Los datos de instituciones científicas también dependen del dinero, lo cual pervierte, yo creo que puede empeorar la credibilidad de estas instituciones que se asientan sobre la ciencia, que es algo muy importante, porque credibilidad es lo que vamos a necesitar en las instituciones en los años que vienen, por la oleada de inteligencia artificial, posibles fake news y todo esto. Muy bien, pues no nos va a dar tiempo, tenía planeado 4 temas, nos hemos quedado con 2 y a medio cocer. Bueno, da igual, así aprendemos después de 7 meses, por lo menos lo hemos retomado. Kylie, bueno, bienvenido otra vez al programa y despídete. Gracias, Juan. Ha sido un placer volver a la acción después de estos 7 meses en la cámara criogénica, aunque nos quedamos con ganas de más. Pero como dices, lo importante es que hemos vuelto a poner en marcha el motor de Radio Lunar Pirata y hemos tocado 2 temas claves, aunque haya sido a medio cocer. Sobre lo que mencionabas, me parece súper acertado. Si la ciencia pierde su capacidad de explicar por qué suceden las cosas y se vuelve una máquina de resolver problemas sin teoría, eso podría